Hola, ¿qué tal a todos? Hoy tenemos en este episodio a Rafael Labrador. Rafa Labrador es consultor SEO freelance, especialista en WordPress y ayuda a negocios digitales a conseguir más visibilidad y ventas en Internet gracias al SEO o el posicionamiento en buscadores. Rafa es diplomado en informática de carrera, es software engineer de profesión y desde 2014 es consultor SEO por vocación. Enseña SEO a todo aquel que se deja y además de ofrecer sus servicios como consultor, ha creado su escuela de SEO, Senda SEO. ¿Dónde puedes encontrar a Rafa? Pues lo puedes encontrar en rafalabrador.com y en sendaseo.com. Así que nada, hola Rafa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Comercio Efectivo. Muchas gracias, todo un honor estar aquí. Nada, yo encantada de contar contigo. Así que, bueno, vamos a hablar de SEO, sobre todo, ¿no? Porque como eres experto en SEO, pues nada, vamos a hacer la entrevista focalizada en SEO. La mayoría de usuarios que se conectan al podcast, pues son o tienen un e-commerce, tienen una web, y su preocupación principal es, bueno, conseguir ventas, pero las ventas no vienen sin visitas, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el SEO es fundamental, ¿no? Si queremos que nos encuentren en Google, no hay nada como hacer un buen SEO y estar bien posicionados en Google. Entonces, mi primera pregunta, Rafa, es ¿qué aspectos del SEO piensas tú que son más relevantes a la hora de estar bien posicionado? El elegir bien las palabras clave, el actualizar bien la web con esas palabras clave, buenos contenidos, no sé, dinos un poco tú, bajo tu experiencia, ¿qué aspectos más importantes hay que tener en cuenta a la hora de hacer un buen SEO? Pues bueno, por desgracia, hoy día todos. Antes era más fácil, como quien dice, ¿no? Pero es cierto que Google cada vez está refinando mucho más su algoritmo y cada vez hace un mejor trabajo. Y bueno, pues es cierto que para estar ahí arriba hay que hacer bien casi todo. Pero quizá hoy día lo que más, porque esto va cambiando mucho, pero hoy día lo que más puede importar o lo que más le interesa a Google realmente es satisfacer la intención de búsqueda de los usuarios. Entonces, si tenemos contenidos que realmente satisfagan lo que una persona pueda estar buscando, pues ya tenemos mucho hecho. A partir de ahí, pues evidentemente está la base, ¿no? De que pues tenemos que tener contenido acorde, o si no, no va a satisfacer esa búsqueda. Tenemos que tener una buena plataforma que cargue rápido, que esté alojada en un hosting decente. Tenemos que tener enlaces que de alguna manera nos potencien esa autoridad y esa referencia de marca. Al final todo cuenta, pero bueno, sí es verdad que evidentemente si queremos posicionarnos para algo en concreto y no estamos hablando de ese algo o no estamos dando respuesta a ese algo que están buscando los usuarios, pues entonces no lo estamos haciendo bien. Claro, yo es que ahí siempre en los cursos cuando hablamos de SEO en los cursos y en los artículos que escribo, yo siempre digo que es muy importante ponerse en la mente del usuario, ¿no? Porque si no sabemos cómo va a buscar el usuario lo que estamos vendiendo, pues la elección de palabras claves ahí yo creo que es fundamental, ¿no? Porque primero hay que ponerse en la mente del usuario y pensar cómo va a buscar ese servicio que yo vendo o ese producto hoy que día, yo vendo, ¿no? el problema que muchas veces tenemos es que nos basamos en muchas herramientas, analizamos mucho y demás, y después no nos paramos simplemente a hacer esa búsqueda nosotros en Google o en cualquier otro buscador y ver qué está devolviendo, qué hay en los primeros 10 resultados. Entonces, dependiendo de lo que encontremos, pues varía mucho y nos podemos encontrar desde artículos que son más extensos, desde si, por ejemplo, buscamos el tiempo en una ciudad, pues solamente, evidentemente, se devuelve que hace sol o que está lloviendo. El tema de imágenes, de que salen carruseles con imágenes, carruseles de vídeo, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay que amoldarse un poco a lo que Google está considerando que sería la respuesta adecuada. Google va todo el rato probando, comprobando la experiencia que tienen los usuarios con los resultados que él va poniendo y va cambiando, ¿no? Va rotando. Y bueno, pues si esos resultados están ahí ya en el top 10, seguramente es porque lo están haciendo bien, pues nosotros tendremos que hacer lo mismo. Vale, o sea que una de tus recomendaciones para saber cómo elegir las palabras claves, ¿no? Es irme a Google y poner lo que yo pienso que van a buscar los usuarios, ¿no? Eso. Por ejemplo, si yo vendo, yo qué sé, zapatos,
puedes poner zapatos mujer, por ejemplo, ¿no? Y ver qué aparece ahí, ¿no? Sí. Y de lo que aparece ahí, entrar a las diferentes páginas y ver por qué están ahí, ¿no? Exacto, ver qué contenido tienen y, bueno, pues en el caso de zapatos mujer, pues seguramente será una categoría, será un listado y demás, pues bueno, ver qué tienen ahí. Evidentemente, ¿qué problema hay? Pues que si intentamos de primeras, no somos nadie, por decirlo de alguna manera, intentamos posicionarnos para zapatos mujer, pues lo llevamos claro, porque no tenemos esa autoridad que necesitamos. Sí es mejor empezar por aquellas palabras con menos volumen de búsqueda, que nos va a resultar más fácil posicionarlas ahí arriba, que son pues palabras derivadas, en vez de a lo mejor atacar la categoría directa de zapato de mujer, pues no sé, artículos del tipo los 10 zapatos que recomienda la influencer de turno, por ejemplo. Y, sí, eso también... Sí, dime. Sí, no, te iba a preguntar, eso está relacionado con el tema de lo que se llama el long tail, ¿no? Las palabras de cola larga, es decir, la especialización. Exacto. ¿No? En vez de buscar, de intentar posicionarme por zapato mujer, pues por lo que tú dices, o por zapato de tacón alto, ¿no? Para todas las derivadas que se dicen, que mientras normalmente coincide que mientras más palabras contenga la palabra clave, pues normalmente el volumen de búsqueda es menor y hay menor competencia. Entonces suele ser más fácil, ¿no? Ahora bien, no hay que generar un contenido por cada una de esas long tail, sino, bueno, ver qué hay en el top 10 para a lo mejor con un artículo mismo, pues hacer una guía de compra, un comparador, un artículo de consejos, cosas de ese tipo que suelen ser lo que busca la gente. Por eso se suele ver mucho con cualquier persona que se va a comprar un móvil, lo que hace primero es buscar las características del móvil, qué ventajas, cuál es mejor, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues si tú tienes artículos o páginas o en definitiva texto que satisfaga esa intención de búsqueda, pues si nos encuentran cuando están haciendo esa búsqueda inicial antes de la compra, será mucho más fácil conseguir la compra ahí que no directamente atacando lo que sería el producto, ¿no? Claro, sí, porque muchas veces yo creo que los emprendedores, ¿no? Cuando empiezan con la web, intentan ir a las palabras que más búsquedas tienen, ¿no? Aunque no sean tan acordes a lo que ellos venden, ¿no? Entonces siempre es verdad que aunque haya menos búsquedas, pero si yo justo estoy vendiendo eso, ¿no? Pues tendré más posibilidades de que me encuentren por eso mismo que estamos buscando, Sí, ¿no? evidentemente tendremos que intentar posicionarnos por lo que realmente vendemos en algún momento, pero nos va a ser mucho más fructífero empezar por aquello que rodea a nuestra temática, ¿no? Y de esa manera, pues bueno, darnos a conocer, que Google vaya viendo buenas señales de experiencia de usuario, que los propios comentarios que te vayan llegando de la gente que te lee, pues te van a ir dando pistas de próximos contenidos, etcétera. Y bueno, ir poco a poco escalando en ese aspecto. Vale. Y luego yo cuando busco en Google, ¿no? A la hora de hacer una búsqueda, él te saca como un desplegable de palabras que también... ¿Eso también ayuda a ver cómo busca la gente? Te sale ahí como un desplegable con otras búsquedas, ¿no? Sí, Relacionadas. eso es el keyword research más básico, como quien dice, y es fundamental porque te da ideas de qué tiene Google como sinónimo o parecido a lo que tú estás buscando. Entonces, la idea es que todas esas palabras, no en el mismo orden, todas esas palabras, sino que de alguna manera salpiquemos nuestro texto con esos sinónimos, con esas palabras relacionadas, para que al final nuestros contenidos sean piezas de contenido lo más ricas posible en toda la variedad de palabras clave que Google entiende que son relacionadas. Incluso ahora ya pues está mostrando en muchos casos como preguntas, son unas tablitas que son preguntas relacionadas. Cuando nosotros buscamos algo nos aparece en el top 10. Pues bueno, eso muchas veces se pueden utilizar incluso de H2, metiéndonos ya en algo más técnico, de un subtítulo. H2 es título, ¿no? Un título 2. De un subtítulo de nuestro artículo principal, ¿no? Entonces, de ahí es lo que muchas veces yo me gusta llamar como artículos wikipédicos, que son artículos que responden a las típicas preguntas del qué, cómo, cuándo, dónde, y bueno, pues sobre una temática, pues construir artículos de ese tipo que bueno, pues si quieres posicionarte, tienes que hacerlo ahí así, de esa manera, si estás viendo que en el top 10 en lo que hay es ese tipo de artículos.
Vale, eso sería si cuando hablas de artículos como si yo escribiera en un blog, ¿no? Sí. Si tuviera un artículo en el Sí, blog, vamos, ¿no? depende de qué tipo de contenido, pues vamos a necesitar o bien un artículo en un blog o bien una página estática de la estructura principal de nuestro web. O una ficha de un producto, ¿no? Por Exacto, ejemplo. entonces, por ejemplo, en tiendas online, pues, bueno, que hay siempre problemas con el tema de categorías, de productos, de etiquetas, de lo que serían los filtros de búsqueda de los usuarios. Ahí yo siempre recomiendo que no nos compliquemos y que vayamos a lo mínimo viable. Es decir, no indexemos todo. Indexar significa meterlo en el índice de Google, permitir que Google lo meta en sus resultados, sino solamente aquello que realmente nos vaya a traer visitas o que realmente esté buscando la gente es lo que nos interesa. Si, por ejemplo, hacemos la búsqueda de zapatos rojos, pues vemos que, si no me equivoco, habrán cambiado. A lo mejor hace tiempo que no lo busco, pero Zalando salía con varios resultados en las primeras posiciones. Ese caso es porque, bueno, ellos habrán detectado que la búsqueda del color rojo para el zapato se busca bastante, de hecho tiene bastantes búsquedas y bueno, pues entonces lo tienen indexado, lo tienen en el índice de Google para que si alguien busca zapatos rojos puedan salir. Y además salen con varias URLs porque zapatos rojos es algo muy genérico que realmente Google no sabe la intención de búsqueda. Pero en cambio si tú tienes, pues bueno, si son zapatos de fiesta o si son de con tacón alto o lo que sea, realmente ahí ya cambia, varía. Entonces, Google muestra esa información para intentar satisfacer todo lo posible la intención del usuario. Vale, entonces una vez que tenemos las palabras clave identificadas, lo ideal sería incluirlas dentro del artículo que estemos escribiendo o dentro de la página del servicio que estemos vendiendo, ¿no? Y que lo pongamos dentro del texto, pero tampoco sin abusar, ¿no? Es decir, hacer como combinaciones, como tú dices, de sinónimos de esas palabras, ¿no? O palabras que complementen, ¿no? Sí, lo principal, había como varios pasos. Lo principal es primero detectar cuál sería la temática padre. Es decir, tú quieres posicionar pues alguna palabra que sabes que mejor zapato de fiesta o alguna cosa así, pues intentar ver cuál es la temática padre, buscándolo en el top 10 y viendo bueno, pues qué artículos salen y sobre todo una pista muy buena es mirar la URL, que sería la dirección web, exacto, de esos resultados, porque ahí normalmente se suele meter la keyword por la que uno se quiere posicionar. Entonces, te puede dar pistas de decir, bueno, pues a lo mejor es que no tengo que utilizar esta, sino tengo que utilizar otra, ¿no? Para poder posicionarme. Y una vez que ya tienes claro un poco cuál sería la temática padre, pues generar tu contenido y dependiendo de qué tipo de contenido, vamos, de lo que se esté intentando posicionar, pues si no tiene cabida en una landing o en lo que sería una categoría o un producto, una ficha de producto, pues el blog sería como el cajón desastre, es decir, bueno, pues meto ahí todo lo que no me cabe en mi estructura de mi web, ¿no? Y también ahí relacionado con eso, me suelo encontrar el problema de que muchas veces se intentan posicionar las landings, ya sean productos o ya sean servicios que se ofrecen, se intentan posicionar cuando realmente a lo mejor una landing de servicio, que es una página no deja de ser una página de venta, el copy que tiene, el texto, no está orientado para el SEO. Entonces no podemos repetir, como quien dice, esa palabra o enriquecerlo con otros sinónimos y demás. Entonces, hay que tener muy claro de, bueno, pues si mi competencia no lo está haciendo así, a lo mejor yo tampoco lo tengo que hacer así. Y a lo mejor no tengo por qué indexar una landing de venta, sino atacar por otro lado a través de artículos del blog que satisfagan todas las necesidades relacionadas con mi servicio y que al final yo les derive, con una llamada a la acción, los derive al servicio, ¿no? Entonces, al final es utilizar la lógica un poco, ¿no? No nos empecinemos en posicionar algo que a lo mejor no tiene mucho sentido porque va en contra de lo que estamos haciendo.
Vale, ¿y cómo influye también, porque en el tema del SEO, a la hora de incluir tus palabras, aparte de lo que es en el texto de la página, ¿no? En sí, y en el enlace, en la URL, también están la metadescripción y el metatítulo, ¿no? Que es lo que un usuario ve cuando entra en Google y busca algo, pues ve como tres campos, ¿no? El título de la página, la URL y la metadescripción. Esos tres campos también son, o sea, son clave, ¿no? Digamos, a la hora de definir tu estrategia SEO. Sí, a nivel de posicionamiento, pues bueno, Google lee una serie de etiquetas HTML que es lo que al final tenemos en nuestras páginas web y bueno, pues evidentemente ayuda el posicionamiento en que nosotros esas etiquetas las optimicemos lo más posible. Entonces, tenemos por un lado lo que sería el title, la etiqueta title de HTML, que sería el título SEO, lo que se ve en los resultados de búsqueda. Después sería el H1, que sería el título de nuestro artículo, que es una vez que entra el usuario dentro de nuestro artículo o página, pues el título que nosotros le ponemos. Puede haber uno, ¿no? Un H1. Lo suyo es que haya un H1, ¿vale? No es que tampoco, vamos, es para no complicar, sí, mejor que solamente haya un H1. Y no tiene, lo que suele olvidar la gente es que, bueno, pues el título debe ir pensado más al marketing, debe contener la palabra clave, pero también ir orientado al marketing, porque es lo que ve el usuario en el resultado de búsqueda, por lo que debemos de alguna manera llamarle la atención para que pinchen en nuestro resultado. Y no tiene por qué ser el mismo que en el H1, ¿vale? Son dos oportunidades que tenemos para utilizar sinónimos de lo mismo que estemos intentando posicionar o explicarlo o expresarlo de distinta manera. Luego ya tendríamos que tener nuestros contenidos bien estructurados, como si fuera la estructura de un libro a nivel de sus capítulos, que serían los H2, y después, si es posible, pues H3, que serían dentro de los subcapítulos. Las negritas también, ¿no, Rafa? ¿Influyen? Las negritas también, por el hecho de que, bueno, Google es capaz de leerlas y puede darle a entender de qué va nuestro contenido, porque al final Google hay que pensar que es un robot, un programa que lo que hace es leer lo que encuentra en ese HTML e intentar discernir qué es de qué va ese tema que estamos hablando. Entonces, bueno, pues todo eso facilita. Las imágenes, que es el gran olvidado normalmente, hay que tenemos la etiqueta alt y a mí me gusta también ponerle la etiqueta title y bueno, pues rellenarla con las palabras. Y también influye que subamos el .jpg o el .png también con las palabras claves también, ¿no? Es recomendable. También, sí, el nombre del archivo es bueno porque Google es capaz de procesarlo y de verlo, que tenga la palabra clave, ¿vale? Y bueno, pues eso. Entonces, todas esas cosas ayudan. Después, por ejemplo, la metadescripción que comentabas tú antes, pues no es un factor de ranking en sí, ¿vale? No ayuda al posicionamiento, pero sí el hecho de que tú escribas una metadescripción que llame la atención, que contenga la palabra clave, pues va a ayudar a que el usuario haga clic en ese. Yo eso lo veo como más que es súper comercial, vaya, porque en función de lo que pongas ahí, pues va a picar la curiosidad del usuario o no, claro, ¿no? Porque ahí más que trabajar las palabras claves, también es trabajar la parte comercial de cómo llamo la atención. Exacto, y es algo que mucha gente se olvida de meter esas descripciones y con que lo hagamos ya estamos haciendo algo mejor que nuestra competencia. Y luego para introducir esos campos, ¿qué nos ayudamos? ¿De algún plugin, de algún módulo? ¿Cómo se hace? Y en función de la plataforma que tenga cada uno se hace de una forma diferente, ¿no? Sí, dependiendo de la plataforma, pues bueno, pues tanto PrestaShop como WordPress, cada uno tiene su método. Normalmente suelen ser plugins que bueno, pues se añaden y te facilitan la vida para meterlo. Yo uso, que me encanta, y no sé si el que tú recomiendas o hay algún otro, el de Yoast para WordPress. Yoast by SEO, mi experiencia es muy buena, pero no sé si hay algún otro plugin que también sea bueno, pero vamos, lo pondré luego en las notas del programa, pero yo creo que es uno de los plugins más buenos, ¿no? Sí, es el más estándar ahora mismo, el Yoast para WordPress. Ahora sí es verdad que estoy empezando a oír bastante uno que se llama Rand Math, ¿vale? De rankear matemática, pero lo tengo en la lista de pendientes de probar.
Sí, y no sé pero por lo que he oído por ahí parece que es bastante bueno y le está intentando hacer la competencia a iOS. Yoast. Pero si alguien quiere utilizar un estándar que ahora mismo es el que prácticamente todas las webs tienen, Yoast es el más estándar que hay y además están trabajando junto con Google en las nuevas versiones y demás para hacerlo bien. Vale. Y no hay que ser un experto además para usarlo, ¿no? Cualquier usuario que tenga su blog o su tienda o su WooCommerce puede usar el plugin sin ningún tipo de complicación. Sí, porque la parte más de usuario tiene una configuración general, ¿no? Para decirle lo que quieres que aparezca en el índice y lo que no, pero después por cada pieza de contenido que nosotros tenemos en nuestro sitio web, ya sea una ficha de producto, una categoría tal, vas a tener una cajita de Yoast donde vas a poder ponerle ese título SEO, esa metadescripción y esas cositas que hemos hablado antes. Vale, muy bien. Pues yo creo que más o menos queda claro, ¿no? A la hora de, primero, cómo elegir las palabras clave y luego dónde incluirlas dentro de nuestra web. Eso sería una parte fundamental para el SEO, pero luego hay otra que también es muy importante, ¿no? Que es lo que se llama el link building o generación de enlaces, ¿no? Sí. Entiendo que, bueno, ¿puedes explicar a los usuarios, a los que nos están escuchando, en qué consiste el link building y cómo lo pueden aplicar? Pues bueno, a mí me gusta siempre decir que esto es como si tú eres muy bueno en algo, pero te quedas en casa y no se lo cuentas a nadie, pues nadie va a saber que eres bueno en eso. Entonces, es como la vida misma. Tienes que salir y hacerte notar, contárselo a todo el mundo y demás. Bueno, pues realmente en eso consiste el link building, en que la gente te conozca y a partir de ahí empiecen a hablar de ti. Para Google los enlaces, es que en la red funciona con enlaces, es que es lo fundamental. En Google encuentra contenido a través de esos de enlaces. El robot va recorriendo, va saltando de una web a otra a través de los enlaces que va encontrando. Si no tenemos enlaces, no nos va a encontrar o es más complicado. Entonces, mientras más enlaces, que no significa que tengamos que tener muchos, ¿vale? Pero sí es una forma de que Google nos detecte y diga, pues se están hablando mucho de esta persona pues o de esta marca, pues tienen que ser importantes, ¿no? Los enlaces para Google eso no dejan de ser una muestra de confianza hacia nosotros, ¿vale? Así es como lo considera. Ahora bien, dicho esto, en Google en su directiva tajante dice que cualquier intento de obtener enlaces de manera no natural será penalizado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que realmente tú tienes tu tienda online y evidentemente no te vas a poner a comprar enlaces así como así, pero vas a intentar darte a conocer. Entonces, bueno, por ejemplo, yo estoy hoy aquí en tu podcast y a lo mejor, pues bueno, les cae algún enlace de que dejes en la descripción mi página web. En las notas del programa voy a dejar los enlaces de tus dos páginas web. Claro, ahí son dos enlaces que te están referenciando, ¿no? Todo eso ayuda. Todo eso ayuda a que, bueno, pues en un momento dado, pues ya haya otra referencia más de mi sitio web en otro sitio y tal. Ahora, si vendemos, pues no sé, productos veganos y conseguimos enlaces desde sitios relacionados con la temática vegana, pues eso van a tener mucho más valor que si se consiguen de sitios pues, de venta de móviles que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, eso influye. Ahora, ¿cómo conseguir esos enlaces? Bueno, pues yo casi que lo primero de todo es que generes un contenido brutal de bueno, porque así llegarán los enlaces por sí solos. Ahora, achuchando un poquito, pues el darte a conocer, el que te haga una entrevista, el que aparezcas a hacer notas de prensa para los periódicos, si vendes en local, pues que aparezcas en los distintos páginas web de sitios de tu ciudad. Los directorios, ¿no? Los famosos directorios, que hay todo tipo de directorios de empresas. Hombre, no son enlaces a lo mejor de mucho valor, ¿no? Pero también suman, ¿no? Claro, o sea, es por lo menos que, bueno, pues si estás vendiendo de manera local, como quien dice, pues bueno, que se vea que tú estás ahí en esa ciudad realmente, ¿no? Y que eres conocido. Que no tienen el suficiente valor, bueno, pero no hay que ir buscando precisamente el tener un perfil de enlaces natural conlleva el tener enlaces desde un foro
que te dejas un comentario a tener enlaces desde el periódico El Mundo porque te ha hecho una entrevista en exclusiva para ti. Entonces, hay que tener en esa mezcla de enlaces buenos y malos que al final es lo que da un perfil natural, ¿no? Pero no, bueno, es simplemente que sobre todo que eso lo considero yo una fase posterior. Primero construye valor, aporta valor y a partir de ahí, bueno, pues bueno, intenta difundirlo y que te conozca el mundo. Claro, pues si generas contenido de valor, la gente lo va a compartir de forma natural, ¿no? Es lo que tú quieres decir. Sí, claro. sí. Y, Más que nada para que no se arriesguen la gente a empezar a comprar enlaces por ahí. Claro, eso te iba a decir, que también hay muchas páginas web donde tú puedes comprar enlaces. Claro, me imagino que también lo puedes hacer, pero con mucho cuidado, ¿no? Porque yo he visto por ahí páginas que te venden 30 enlaces o 100 enlaces en no sé cuántos días, ¿no? Eso sí que puede ser peligroso, ¿no? Que Google de repente vea de que nadie te referencia, de repente tienes como 100 enlaces en un mes, ¿no? Es que no es natural. No, exacto, eso no es para nada natural, a no ser que seas, pues no sé, que seas Apple y has hecho un lanzamiento a nivel mundial, pero entonces, bueno, pues hay que ir con mucho cuidado con eso y la recomendación oficial sería no hagáis eso. Pero entiendo que tampoco pasa nada si tú un día, pues a una revista, pues, imagínate que tú vendes, yo que sé, te dedicas al turismo y vendes o tienes una casa rural y quieres potenciar entonces el meterte en una página especializada en turismo o contactar con un blogger que tenga mucha influencia en el mundo del turismo y comprar un enlace de forma no recurrente, sino de forma esporádica. Eso entiendo que es transparente para Google y que sí te va a beneficiar, ¿no? Sí, sí, vamos, evidentemente mientras no sea muy cantoso que la compra, pues sí va a beneficiar. Hay algunos periódicos últimamente que están cayendo ya un poco en terreno peligroso porque están ya vendiendo demasiados enlaces y claro, te encuentras artículos que con en un solo artículo, 4 o 5 enlaces a páginas web totalmente distintas y, y eso llegará un momento en que Google conseguirá detectarlo y penalizará. Entonces, de rebote, nos penalizará a nosotros. Pero bueno, ahora mismo está ahí un poco la cosa. Entonces, bueno, ir con cuidado siempre en ese tema y es preferible trabajar tu plataforma y trabajar el offline de manera que, bueno, pues yendo a eventos, dando charlas, etcétera, así es una manera natural de ir consiguiendo enlaces también, porque te vas apareciendo luego en las crónicas y de esos sitios. Y eso sí que es verdad que insisto mucho a los emprendedores que no hay que quedarse solo en el online, ¿no? Que yo, aunque tengo un negocio online, el offline también es muy importante. Y lo que tú dices, darte a conocer en eventos, que luego en el evento van a sacar a lo mejor un artículo y van a hablar de la gente que estuvo en el evento y a lo mejor pues van a incluir un enlace a tu página web, digamos que es otra forma de desarrollar tu marca y potenciar tu web, pero de forma mucho más natural, ¿no? Y que es verdad que nos olvidamos muchas veces del mundo offline y yo creo que es muy importante también. Sí, sí, es una manera muy fácil de conseguir enlaces en el offline, porque al final siempre eso, al final todo el mundo escribe una reseña, escribe un algo sobre algo que ha ocurrido offline y pues... Yo fíjate que lo hacía cuando tenía mi tienda online, algunas veces hacía una merienda, invitaba a bloggers de la zona, ¿no? De Málaga en este caso, pues invitaba a bloggers, como yo vendía complementos de moda, pues eran influencers o bloggers del mundo de la moda, unas que tenían más seguidores, otras tenían menos, pero yo las invitaba a merendar y charlábamos, nos hacíamos fotos, claro, luego todas esas bloggers que tienen su blog hablan de la merienda, ponen la foto y ponen un enlace a mi marca, que es la que les ha invitado, ¿no? Entonces son acciones que a lo mejor, ¿qué me va a costar la merienda? 50 euros, o mucho, 30 euros. Y a lo mejor de ahí recibo 8, 5 o 10 enlaces, ¿no? De cada una de las bloggers. Y además tematizado, muy relacionado con la temática y completamente natural, como quien dice. Sí, sí, o sea que más que comprar enlaces se pueden comprar, digamos, pero de forma mucho más natural, digamos, ¿no? Con mucha más imaginación y siendo un poco más creativos que irte a estas típicas páginas de comprar enlaces, ¿no?
Exacto, exacto. Hay que ser, en el link building hay que ser muy, muy imaginativo. Vale, muy bien. Bueno, más temillas sobre SEO. El tema del blog, lo hemos mencionado un poco antes. ¿Cómo importante es para, pues, para una página web corporativa de una empresa que vende sus servicios, digamos, a través de su página web o, bueno, para tiendas online? ¿Cómo es importante es tener el blog? ¿Cómo te ayuda eso a tener un buen posicionamiento en Google? Pues mira, a ver, la pregunta podría ser de, ¿realmente se puede posicionar sin blog? Y la respuesta sería que sí, ¿vale? Pero es mucho más complicado. Y tener un blog tampoco te supone un mayor esfuerzo, ni tampoco es algo que digas, es que tener un blog, no sé, tengo que hacer una inversión y tal. Evidentemente, tener un blog pues implica tener que escribir artículos, tener que publicarlos. No hace falta que escribamos todos los días ni todas las semanas. Podemos hacerlo a nuestro ritmo. Pero es que hay una serie de palabras o de búsquedas que tienen mucho tráfico y que si no las satisfacemos a través de un blog es el formato adecuado, es el que nos va a facilitar la vida para hacerlo. Entonces, todo aquello que no encaja dentro de lo que sería la estructura de nuestro sitio web, la estructura estática, lo que sería lo que tenemos dentro del menú principal, pues todo lo que no cabe ahí, como quien dice, debemos utilizar un blog para posicionarlo. Y como he dicho antes, mirando siempre en el top 10, ¿vale? Entonces, hay muchas búsquedas que bueno, pues ya sean listados de consejos, guías de compras, etcétera, que nos va a venir mucho más fácil hacerlo a través de un blog, de un artículo que publiquemos ahí bueno, no hay que considerarlo distinto. Para Google, una página, hablando de WordPress, por ejemplo, una página o un post es lo mismo, a ojos de Google. La única diferencia es que, bueno, el blog lleva asociado una fecha y demás, pero incluso ahora ya con los nuevos cambios, por ejemplo, con todo el cambio del algoritmo del Medical Update, que se llamó, de tema de salud y demás, bueno, pues parece que se quiere que haya transparencia, la máxima transparencia posible y el tema de que los artículos vayan fechados, de que bueno, haya realmente una persona experta detrás hablando y demás, va a tener cada vez más peso en según qué sectores, ¿no? Entonces, bueno, pues el blog es básicamente eso, el cajón desastre que nos sirve para atraer tráfico con todas las palabras de cola larga, con todas aquellas palabras que realmente no pueden estar en nuestra estructura principal. Pueden ser, por ejemplo, yo qué sé, yo me dedico, por ejemplo, soy psicóloga, ¿no? Y tengo mi página web donde vendo mis servicios de las terapias que hago y tal, pero luego a lo mejor el blog me ayuda a complementar con las típicas preguntas que a lo mejor se hacen mis pacientes, ¿no? Pues cómo superar una crisis de pareja, cómo educar a un adolescente, tal, ¿no? Son cuestiones que la gente busca mucho en Internet, entonces si yo escribo un artículo sobre esa problemática, digamos que voy a derivar a la gente a mi blog y de mi blog luego le puedo vender mis servicios, ¿no? Exacto. Además, que ese ejemplo es muy claro porque, bueno, si tú quieres, es cierto que, por ejemplo, cómo superar la ruptura de una pareja, se busca una barbaridad, tiene muchas búsquedas al mes y bueno, pues no puedes crear una landing, un servicio de eso. Tú puedes hablar de que, bueno, eres psicólogo y tienes terapia de pareja, pero eh, para posicionarte para cómo superar la ruptura de una pareja tienes que escribir otro tipo de artículo, que ese es el que tú escribes en el blog y a través de ahí traes llegan a tu sitio web y a partir de ahí, pues, evidentemente, si les gusta lo que ven, es muy posible que terminen contratándote, ¿no? Y para eso es el blog. Y ahí se ven, ese tipo de ejemplos se ven muy, muy claro cómo refuerza todo lo que nosotros vendemos en nuestra página web. El blog nos viene estupendo para atraer ese tráfico, ¿no? Vale, muy bien. Más preguntas. A ver, tú como consultor SEO, seguro que tienes algún truco por ahí que a lo mejor la gente que es más no tiene tantos conocimientos técnicos, pues no sabe o no conoce. Pero ¿hay algún truco fácil para alguien que no sepa mucho de temas SEO o de temas técnicos
que lo pueda tener en mente para decir, vale, pues si hago esto, esto y esto, quizás voy a conseguir mejores resultados. ¿Podría ser o algún otro truco así de alguna herramienta que nos puedas decir que, oye, no, pues con esta herramienta lo vas a tener más fácil o busca con este, no sé, alguna... Eh, Hombre, la verdad que siempre con el tema SEO se asocia mucho el tema de la palabra truco, porque siempre parece que se hace algún truco y ya con eso posicionas, ¿no? Y la verdad que cada vez más complicado y no hay fórmulas mágicas, pero sí es verdad que hay tres partes fundamentales. Una es la parte técnica, que es quizá la más compleja para el usuario que no, vamos, para el propietario de un sitio web que no tiene conocimientos técnicos. Pero lo que pasa es que esa parte técnica, si te la quitas de en medio una vez, ya no es repetitiva. Es decir, lo solucionas tus problemas técnicos de primeras y ya es algo que te puedes olvidar. Entonces ahí en un momento dado, pues bueno, pues o bien delegarlo en un consultor o bien delegarlo en el equipo que se tenga y demás para pues cosas básicas de tener un buen hosting. No nos valen hosting Que vaya lento, no tengan ¿no? Eso influye mucho, ¿no? En la velocidad de carga de las páginas también, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí partiendo de que eso, de que el buen hosting pues va a mantener la web, un buen hosting la va a mantener un 99% del tiempo arriba, porque si Google justo pasa por nosotros cuando la web está caída, pues le va a sentar mal y es posible que tarde más en pasar luego. Entonces, bueno, pues va a impedir que rastree en condiciones nuestro sitio web. Y después que la velocidad de carga, como tú dices, pues intentar que corra lo más posible. También hay que pensar siempre en el móvil y en conexiones 3G, por ejemplo, ¿vale? Hay que pensar de, bueno, cómo va mi web desde el Sí, móvil. porque eso se nos olvida muchísimo, ¿no? Se nos olvida que la mayoría de la gente consulta la página web desde el móvil cada vez más, ¿no? Y también es fundamental que la web esté bien, funcione bien desde el móvil. Sí, además que es lo que tú dices cada vez más y la experiencia completa de no solamente consultan, sino que compran. Entonces, tenemos que hacernos pasar por usuarios, incluso a nuestros familiares, a nuestros amigos, decirle, oye, prueba y ir viendo cómo interactúan, qué es lo que hacen, qué es lo que no, para intentar darle una satisfacción. Y entonces, si nos encuentran en Google, pero cuando pinchan en nuestro resultado, la web tarda en cargarse, tener en cuenta que en menos de un segundo vamos a darle al botón de atrás y nos vamos a ir al siguiente resultado. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y entonces toda esa parte técnica, pues hay que solucionarla de primeras, ¿no? Para no tenerla ya más adelante. Como es una cosa más técnica, pues quizás eso cuesta más. Pero bueno, es una cosa que se hace una vez en principio y ya está. El migrar a HTTPS, ¿no? El tener los certificados de SSL es algo fundamental hoy día. Claro, porque además si no lo tenemos, Google va a poner que nuestra web no es segura y me imagino que tampoco nos va a tener muy en cuenta a la hora de mostrarnos los resultados, ¿no? Porque... Exacto. Ellos están intentando... Hay que pensar que Google lo que quiere es al final que se está convirtiendo un poco en el policía de Internet. Entonces, ellos quieren que los usuarios naveguen seguros, que encuentren lo que están buscando. Entonces, nosotros tenemos que dar todo eso. Y si las cosas van por tener el protocolo de seguridad HTTPS, por tener todo el tema de aviso legal, de política de cookies, todas esas historias que no son factores de ranking en sí, pero que ayudan a una mejor experiencia del usuario, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que pasar por el aro y tenerlo, ¿no? Y una vez que resolvamos todo eso, pues bueno, pues el propietario de un sitio web, lo que sí le recomiendo es que aprenda un poco cómo va el SEO, ¿no? Y cómo tiene que escribir para SEO, cómo tiene que tener en cuenta ciertas cosas, por el hecho también de que en un momento dado, si delega ese trabajo o contrata a alguien, pues que sepa de lo que se está hablando, que no le vendan la moto, ¿no? Porque hay tanto desconocimiento, incluso al revés, tanta infosicación, de tanta información que hay en Internet que ya no sabe qué es lo bueno, qué es lo correcto y cada uno tiene su opinión. Entonces, bueno, pues si sabes un poquito es como cualquier cosa en la vida, pues el tema de fiscal o de impuestos lo solemos delegar a nuestros asesores
pero también viene bien que nosotros sepamos un poquito de qué va el tema, ¿no? Sí, la formación es fundamental. No hay que ser un experto, para eso estáis los consultores SEO, pero por lo menos sí que tener una base, ¿no? Para incluso si alguien te contrata, pues que habléis un poco el mismo idioma, ¿no? Claro, porque eso facilita mucho. Yo, de hecho, a mí me gusta enseñar a mis clientes, termino enseñándoles SEO de alguna manera para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer y que puedan caminar luego solos, ¿no? No tener que depender toda la vida de mí. Y bueno, pues entonces no es tanto truco, sino, bueno, pues sí es cierto que una cosa que tienen que hacer es, pues, no indexar todo en Google, ¿vale? Es decir, no tenemos por qué poner todas las páginas en Google, que es algo que se suele olvidar mucho. Y bueno, pues... Perdona que te interrumpa, pero es que justo me ha pasado hace poco que yo tenía todas las páginas indexadas, entonces el aviso legal lo tenía súper bien posicionado en Google. Claro, a mí la página de aviso legal me da igual, no me va a traer usuarios. Y la tenía, bueno, pues eso la tenía muy bien posicionada. Y la de las condiciones de compra también. Entonces, pues eso es algo que me di cuenta y igual, pues ya siguiendo un poco lo que tú estás diciendo, lo quité del índice, que eso se puede hacer con plugins, ¿no? En WordPress hay plugins para hacerlo, o desde el mismo Yoast, ¿no? Hay cosas que se pueden quitar. Sí, eso desde el mismo Yoast, de la cajita que tiene, te permite decirle, además ahora lo han puesto con un lenguaje más humano, y dice, ¿quieres que aparezcan los resultados de búsqueda? Y entonces tú le dices si sí o si no. Entonces, ahí es fácil en ese aspecto. Y eso, entonces, pues hay muchas páginas que el carrito de compra, las búsquedas que hacen los usuarios, todo ese tipo de cosas, se olvida de que no aporta valor al usuario y no tienen por qué estar en los resultados de búsqueda. Y así le facilita un poco el trabajo a Google, ¿no? A la hora de... Claro, porque realmente ahí hay un concepto que aunque para las webs pequeñas tampoco es que afecte mucho, pero se ha puesto de moda últimamente, que es el tema del crowd budget, que es como el presupuesto de rastreo, y es un presupuesto de tiempo que realmente, pues bueno, pensemos que el robot de Google consume muchísimos recursos y no puede tirarse todo el día rastreando nuestro sitio web para ver qué contenido hay nuevo o si hemos cambiado algo o lo que sea, sino que en función de lo importantes que somos, pues nos dedica un tiempo de rastreo. Si nosotros agotamos ese tiempo de rastreo en que el robot pase por páginas que no merece la pena que pase, pues va a acabar ese tiempo y se va a salir sin a lo mejor encontrar el último producto o el último artículo que hemos escrito. Entonces, es importante, yo ahí me gusta siempre decir la teoría del menos es más. Prefiero tener menos en el índice, que eso va a hacer que siempre que entre vaya a rastrear todas esas páginas que yo tengo y que se dé cuenta de todos los cambios que yo estoy haciendo en esas páginas. Vale. Una pregunta, Rafa, porque he visto que tú tienes a la venta en tu página web un curso de SEO para principiantes. Entonces, ¿cómo puede aprender SEO un propietario de una web o de un e-commerce que no tenga muchos conocimientos técnicos? Con el curso, por ejemplo, el curso que tú tienes en tu web, ¿es fácil entrar y ponerme un poco las pilas, ¿no? Lo que estamos diciendo de conocer un poco cómo funciona el SEO sin ser un experto. Sí, la verdad que, a ver, un curso que te siente las bases como el que yo tengo y demás, pues sí viene bien, porque lo explico como lo puedo estar explicando aquí, ¿vale? Y con ejemplos y demás. Entonces, bueno, pues por lo menos se sientan unas bases. El problema que tiene el SEO es que como se utilizan términos tan raros que, que la gente asusta, ¿no? A la gente que no sabe del tema, pues le asusta. Entonces, bueno, hay que quitar un poquito, desterrar ese miedo y decir, a ver, el SEO al final es hacer las cosas bien, no es otra cosa. Hay que pensar en Google que como una empresa, y siempre hablo de Google porque es el buscador más utilizado en España, ¿vale? Y Google no deja de ser una empresa cuyos clientes somos todos nosotros, que somos los que buscamos en Internet. Y Google, su principal objetivo es que nos quedemos con ellos, buscando siempre con ellos. Entonces tiene que darnos la mejor experiencia del mundo. Para eso quiere que los resultados que haya en su buscador sean las mejores webs del mundo. Entonces, no hay más. Es cuestión de
hacerlo bien, dar con la tecla de lo que está buscando el usuario y satisfacer esa respuesta de usuario. Y bueno, pues evidentemente hay una serie de conceptos, una serie de cómo funciona todo esto que los cursos que hay en el mercado pues te pueden ayudar, ¿no? En Internet también de manera gratuita se encuentran muchos. En mi blog yo también intento publicar muchas guías y cosas que sean útiles, pero bueno, muchas veces como lo pagado no hay nada, ¿no? Pues en un momento dado un cursito te puede venir bien para afianzar esos conocimientos iniciales. Vale. ¿Y qué herramientas nos puedes recomendar que sean útiles y fáciles de usar? Pues mira, la herramienta fundamental es Search Console de Google. Es una que parece mentira, pero no es tan conocida y la gente no suele utilizarla porque la verdad que no siempre nos lo ha puesto fácil para utilizarla. Es un poco opaca en algunas funciones. Pero sí están cambiando, han sacado una nueva versión bastante más sencilla. Y es que si Google nos quiere decir algo de nuestro sitio web, nos lo va a decir a través de Search Console. Search Console es gratuito, entonces es una obligación el que nosotros demos de alta nuestro sitio web en Search Console y lo utilicemos. Además que en Search Console pues podemos ver con qué búsquedas estamos apareciendo dentro del top 100 y podemos trabajar y para qué URL y demás y podemos trabajar todo eso. Entonces, también te dicen los enlaces de dónde te vienen, etcétera. Es información de primera mano, ¿vale? Desde Google. Después, evidentemente, también está Google Analytics para todo el tema. Fundamental. Para mí Google Analytics también es clave. Para tema de métricas y demás, que muy relacionado con eso, pues está Google Tag Manager, que la verdad que... Pero Google Tag Manager yo esa la veo como más, hay que saber más, ¿no? Es más técnica quizá, ¿no? Sí, la verdad que tiene una curva de aprendizaje más complicada, pero es que yo ya le estoy casi obligando a todos mis clientes a que pongan Google Tag Manager y no el script de Google Analytics, sino que Google Analytics lo hagan a través de Google Tag Manager, porque te permite medir mucho más, te permite medir y controlar a través luego del panel de Google Analytics quién está haciendo clic en un botón en tu página web. Entonces, para medir todo el tema de conversiones y analizar todos esos datos, pues viene muy bien. Y cuando se le coge el truco, es muy fácil, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo hace poco publiqué una guía que tenía pendiente en mi blog de Google Tag Manager para hacer lo básico, ¿no? Para lo menos para tener Google Analytics ahí. Intentaré... pues la voy a leer, Rafa. Yo, ahí sí que el de Google Tag Manager siempre me ha sonado como demasiado técnica y la tenía ahí un poco en stand-by, así que me va a venir muy bien leer el de pues tu te guía. recomiendo que lo leas y que lo apliques porque la verdad que tiene mucho potencial y mola las cosas que se pueden hacer. Y bueno, pues intentaré esa guía ir añadiendo todas las cosas que vaya tagueando, etiquetando, ¿no? Y después hay otras que relacionadas con palabras clave. Por ejemplo, hay una extensión que me gusta mucho, es Keyword Everywhere, que es una extensión de navegador. Y es una extensión que añadimos al Chrome, al Firefox, y te muestra, cada vez que haces una búsqueda, te muestra el volumen de búsqueda que tiene esa palabra clave, ¿vale? Que sea 100% fiable y además los valores que te da son a nivel global, no te lo da a nivel de España, sino a nivel mundial, pero la verdad que viene muy bien. Y después está la herramienta de Uber Suggest que compró Neil Patel y que cada vez le está metiendo muchas más funcionalidades, es gratuita y la verdad que lo están haciendo muy bien. Y después... Las pondré luego todas en las notas del programa. Sí, porque los nombres son un poco raros. Sí, pero bueno, la verdad es que Google ahí, vamos, que es el que tiene, digamos, la hegemonía, ¿no? De la herramienta, el que realmente tiene toda la información y es verdad que ofrece muchas herramientas que te ayudan luego a hacer estudios. A nivel técnico, una que me gusta mucho es Screaming Frog, que es una herramienta de escritorio y que te saca toda la porquería técnica que tengas. Y después ya están las de grandes suites como son Semrush, Sistrix y Href, que para mí son un poco las herramientas de cabecera. Lo que pasa es que, bueno, son de pago y entiendo que pues los usuarios pues no las paguen, ¿no? Pero
Pero sí es verdad que, por ejemplo, sí recomiendo en un momento dado, pues si quieres solucionar los problemas técnicos que tiene tu blog, te puedes pagar un mes Semrush y le pasas la auditoría de sitio e intentas arreglar todo lo que te saque, ¿no? Ese mes. Luego te das de baja y ya está. Si quieres ver temas de enlaces y palabras clave, te puedes pillar a Ahrefs. Si quieres ver un poco la evolución de tu proyecto, qué es, cómo sube, cómo baja, tal, pues a lo mejor te puedes pillar Sistri. Cada una en su... Pero no tiene por qué ser pagarlo todos los meses, sino en función de en qué fase se encuentre tu proyecto, puedes pagar una u otra e ir probando a ver también con cuál te sientes más cómodo, ¿no? Ajá, vale. Si no, también está la opción de un consultor SEO, ¿no? También. Que muchas veces nos complicamos la vida con herramientas de un lado o de otro y nos ponemos a investigar y a lo mejor estamos perdiendo mucho tiempo que si contratamos a un consultor SEO nos va a hacer todo ese trabajo y nosotros nos vamos a poder centrar en otras tareas, ¿no? Totalmente, porque yo las pago todas esas religiosamente. Todo. Claro, tú tienes acceso a todas esas herramientas. Sí, sí. ¿Cuál es el trabajo de un consultor SEO, Rafa? ¿Cómo nos puede ayudar un consultor SEO? Pues mira, toda la parte de análisis del sitio web, el consultor SEO es tener a una persona que te va a guiar, ¿no? Que te va a decir qué es lo que tienes que hacer en cada momento. Entonces, bueno, pues yo suelo trabajar en periodos normalmente de mínimo de 6 meses con mis clientes. A partir de ahí, evidentemente, seguimos de 6 meses en 6 meses. ¿Y qué se hace? Pues realmente es una auditoría continua del sitio, ¿vale? Estar pendiente de todo lo que ocurre en ese sitio web, pendiente de toda la competencia, analizo todo el tema de palabras clave, hago las búsquedas, los keyword research, junto con el cliente pues vemos qué nos interesa posicionar y qué no, porque me tengo que empapar mucho del negocio del cliente para saber realmente qué le interesa, porque a mí no me interesa llevarle tráfico por sí mismo, sino que yo lo que quiero es que venda más, sea lo que sea. Claro, que sea tráfico de calidad. Claro, yo sea lo que venda, pues o la conversión que sea, a lo mejor es un blog que simplemente le interesa que la gente se suscriba. Bueno, pues vamos a intentar atraer mucho tráfico para que haya más suscriptores. Pero si venden algo, que es lo habitual, pues bueno, atraer ese tráfico de cualificado de personas que realmente están interesadas y que tarde o temprano van a terminar comprando, ¿no? Entonces, todo ese análisis, todo ese trabajo, todo el saber toda la parte técnica, quitarnos de en medio todos esos problemas técnicos que pueda haber para que no sea un escollo, ¿no? Al final, el posicionamiento en Google es más de 200 factores los que influyen. Pues bueno, vamos a ir quitándonos los más básicos para luego ya competir en igualdad de condiciones con otros sitios web, ¿no? El trabajar la autoridad, el ver dónde hay posibilidad de conseguir enlaces, decirles cómo tienen que escribir los contenidos, cómo tienen que estructurarlos, todo este trabajo. Sí, es como una especie de mentor, ¿no? Que te va guiando y te va asesorando y luego toda la parte técnica, pues, evidentemente te la quitas porque no tienes por qué saberla, ¿no? Ya tienes a una persona experta que te va a decir cómo mejorar el rendimiento del sitio, cómo, ¿no? Qué hosting es, si tu hosting pues lo tienes que cambiar o mejorar o ampliar. Exacto. Entonces, pues la verdad que ellos se sienten muy protegidos de alguna manera, ¿no? De la sensación sobre todo de no estar dando palos de ciego, de saber hacia dónde van las cosas. Soy muy transparente con ellos ven la evolución del proyecto, trabajamos codo con codo y sobre todo yo les digo que les pongo muchas tareas y es cierto porque, bueno, pues solemos utilizar tableros de Trello en los que vamos generando ahí tarjetas con tareas y demás y, bueno, pues dependiendo de la que sean, pues hay algunos clientes que son ellos mismos los que tienen que redactar los contenidos porque son contenidos de especialistas, pues ellos tienen que escribir esos contenidos. Si no implementan ellos los cambios que yo les voy indicando, pues evidentemente se estanca el proyecto, ¿no? Entonces, o bien ellos mismos o bien se delegan en otras personas, pero el proyecto tiene que ir avanzando para darle buenas señales a Google. Así que ese es mi trabajo. Sí, que no es poco.
Una última pregunta, Rafa. ¿El SEO es inmediato? No, para nada. El otro día hablaba con un posible cliente que bueno, me decía, dice, bueno, y esto el mes que viene ya... Y digo, no, mira, si vas con esa idea preconcebida es que no te merece la pena. Para eso invierte en publicidad, ya sea en AdWords, ya sea en Facebook, en la que sea, para tener un retorno inicial, inmediato, pero el SEO es construir a largo plazo, ¿vale? Es, como he dicho antes, hacer las cosas bien. Entonces, yo lo que te voy a trabajar tu sitio web es para que vaya acorde a las reglas de juego que hay ahora mismo, ¿no? Que son las reglas de juego de Google. Y entonces vamos a trabajar para perseguir eso, para que esté optimizado para eso. Y es algo que ya queda construido, que es lo bueno que tiene, que no es publicidad, que en el momento que dejas de pagar ya deja de estar ahí arriba. Claro, es como una inversión a medio y largo plazo, ¿no? Que los resultados los vas notando a medio y largo plazo. Entonces, pues, como digo, pues, ¿se pueden conseguir resultados a 3 meses vista? Sí, incluso a un mes, si me apuras, pero no vayamos a ese pensamiento. Yo, por eso, a mis clientes les suelo decir, vamos a trabajar 6 meses y después continuamos. Y porque ahí es donde ellos van a ir viendo el cambio sustancial. Pues muchas gracias, Rafa. ¿Alguna última recomendación que quieras hacer a la audiencia del podcast? Pues bueno, que trabaje en el SEO, que el SEO no deja de ser es un canal de marketing, ¿vale? Entonces, es un canal bastante importante porque hoy día, pues, todo lo que hacemos es buscar en Internet y la verdad que se nota que en el momento que empiezan... Ya muchas veces no solamente las ventas directas, sino que en el momento que estamos apareciendo los resultados de búsqueda, surgen sinergias de todo tipo. Surgen más oportunidades de colaboraciones, más oportunidades de trabajo incluso, oportunidades de todo, ¿no? Entonces, todo eso suma, se va generando branding, que es la marca, ya sea personal o la marca que tengamos, que es súper importante. Google cada vez lo tiene más en cuenta, el hecho de que, bueno, somos alguien porque somos una marca reconocida en el mercado y entonces les merece la pena trabajar el SEO porque es construir a futuro, ¿no? Y nada, que se pongan mano a la obra y que si tienen dudas que me busquen. Muy bien. Pues nada, Rafa, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Y bueno, dejaré en las notas del programa toda la información para quien te quiera encontrar, pues que sepa cómo hacerlo. ¿Vale? Perfecto. Así que, bueno, pues nada, muchas gracias, Rafa. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante la entrevista con Rafael Labrador. Y nada, te espero en el próximo episodio y recuerda que te puedes unir a la comunidad de e-commerce efectivo desde la página web. Te puedes suscribir a la newsletter y cada semana te envío contenidos muy interesantes para mejorar tus ventas online y mejorar tu presencia en Internet. Y si te ha gustado el programa, recuerda añadir una valoración positiva al canal de podcast donde me estés escuchando. Así que muchas gracias. Hasta el próximo episodio.